7:36 de la mañana, el doctor Elmer Huerta con nosotros para hablar de lo que tenemos que hacer ahora que ya estamos todos más tranquilos. Seguimos con la prevención del coronavirus, doctor. ¿Cómo la manejamos? Muy buenos días. Patricia, buenos días, gusto de saludarte, buenos días también a todos nuestros oyentes. Permíteme empezar, Patricia, saludando al presidente encargado, porque me parece que ese es el nombre correcto, porque él es todavía miembro del Congreso, a quien le han encargado la presidencia del país, el señor Francisco Sagasti. Fue muy refrescante ayer y muy esperanzador, Patricia, escuchar que un presidente habla de ciencia y de tecnología, y que dice que sin ciencia y sin tecnología el país no tiene futuro. Esa simple frase, yo creo que es importante como una inyección de esperanza, valga la redundancia, para todos los chicos, las chicas, los jovencitos que están estudiando ciencia, que tienen un futuro en las ciencias, para todos los padres de familia cuyos hijos les dicen que tienen inclinación hacia las ciencias. Yo creo que eso es importante escucharlo de un mandatario, así es que ojalá que en los pocos meses que le quedan, pues eso se plasme en acciones precisas para realmente fortalecer y potenciar lo que es la ciencia en nuestro país, porque se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que sin ciencia, sin tecnología, Patricia, no hay futuro, doctor. No hay futuro. Y tal vez una de las poquísimas consecuencias positivas de la COVID ha sido que ha puesto en primera línea de atención y de acción a la ciencia, y nos hemos dado cuenta de lo importantísima que es, ¿no? Yo creo que la única consecuencia positiva de esta pandemia horrenda es mirar a la ciencia y darnos cuenta que ahí está nuestro futuro, doctor. Correcto, Patricia. Y ahora cuando ya nos damos cuenta que hemos tenido esta semana tan convulsionada, que ya estamos saliendo de este problema, pues nos damos cuenta que estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una pandemia y es bueno ver qué pasa en otros lugares del mundo. Europa está en este momento, ya lo sabemos, en una segunda ola muy, muy fuerte, con diversas restricciones en muchísimos países. En Estados Unidos, Patricia, hay una ola tan terrible en este momento que en realidad es un tercer rebrote, pero que es el más grande de todos. Ayer se dio el récord de más de 75,000 hospitalizados y en los estados de la parte central de Estados Unidos ya están llegando a la capacidad de hospitalización y a la capacidad de unidades de cuidados intensivos. De tal modo que lo que está pasando en el mundo va a pasar en el Perú. Va a venir al Perú en algún momento. Entonces es momento de reflexionar, Patricia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya pasó la vorágine política, tenemos que darnos cuenta que estamos en una pandemia. Uh-huh. Al respecto, Patricia, es muy importante recordar que el riesgo, todo este asunto, mira lo que y la ciencia lo ha ido, digamos, develando poco a poco. El riesgo de contagio de un ser humano a este coronavirus, en realidad a cualquier virus respiratorio, va a depender de la combinación de 4 importantes factores. Y esto quisiera que nuestros oyentes lo fijen en su mente, porque sería interesante que cada vez que tengan que salir de la casa, estos 4 factores ellos los combinen en su mente, si es posible en un papel, porque eso es lo que va a determinar si van a o no regresar con el virus a la casa. ¿Cuáles son? El primero, que se pregunten, ¿a dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo a un espacio cerrado, a una invitación en una casa cerrada, a un lugar que está cerrado, con poca ventilación? ¿O estoy yendo a un lugar abierto? Ese simple hecho ya te dice de que el riesgo de contagio, obviamente, va a ser mucho mayor en un espacio cerrado y sin ventilación que en un espacio abierto. Uno, entonces. El segundo, al sitio al que voy, ¿tiene bastante gente? ¿Y la gente que está allí está muy junta, hombro a hombro, o está desperdigada? Esa es la segunda pregunta. Y ya vamos combinando 2, porque si voy a un lugar cerrado, sin ventilación, pero en el que solamente van a haber 3, 4 personas alejadas, ese riesgo va a ser mucho menor que si voy a un lugar cerrado, sin ventilación, pero que están hombro a hombro. Ya van 2. ¿A dónde voy? ¿Y cuánta gente y cuán junta está la gente en ese lugar? Pasamos al tercero. El tercero es cuánto rato me voy a quedar en contacto con esa gente en ese lugar al que voy. Y otra vez se va juntando el riesgo. Si voy a un lugar abierto en el que no hay mucha gente y voy a estar allí media hora,
de repente un picnic en el campo, bien alejados, con poca gente, ese riesgo va a ser mucho menor que si voy, por ejemplo, a un estadio. Si voy a un estadio de fútbol en el que estoy sentado, como era antes, codo a codo con el otro, gritando, ese riesgo va a ser mucho más alto. O si voy a una procesión, como eran las procesiones, ¿te acuerdas? En las que hombro a hombro ibas por varios minutos cantando, ese riesgo va a ser más alto. Entonces, fíjate, Patricia, cómo los riesgos se van combinando. Ujú, Y el cuarto falta. El primero era a dónde voy, espacio cerrado o abierto. El ujú. segundo, cuánta gente hay allí y cuán cerca voy a estar de esa gente. El tercero, cuánto tiempo me voy a quedar, 15 minutos o más. Y el cuarto, a ese lugar al que voy, ¿la gente está usando mascarillas o no? Entonces, con esos 4 elementos, Patricia, tú puedes ir de cero riesgo, que es quedarte completamente aislado en tu casa. Cero riesgo. ¿Quién te va a contagiar si estás aislado? A 100%, que lamentablemente sucede muy frecuentemente y va a suceder en estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. ¿Cuál es? Vénganse a la casa. Mira, vamos a hacer una parrillada. Y la parrillada, de repente el clima no está bueno o algo, pasemos un ratito. Y estás en la sala de la casa y hay gente hombro a hombro, la gente se quita la mascarilla, más de 15 minutos, espacio cerrado sin ventilación, contagio seguro. Ujú. Entonces, si sabemos manejar estos 4 riesgos, podemos, y eso lo dice la ciencia, abrir las economías. Y eso lo dijo el señor Sagasti ayer. Es decir, yendo a regiones, viendo cuál es la prevalencia del virus en esta región, cuál es la prevalencia del virus en la otra región. Esta región le pondremos quizás más restricciones que la otra que está más abierta. Y si la gente se cuida con estos 4 criterios, entonces tendremos de que la gente va a colaborar con lo que es la reactivación de la economía. Ujú. Entonces quería eso, Patricia, que número uno, nos demos cuenta que estamos en pandemia. Ya pasó la crisis política. Ya tenemos un presidente encargado. Perfecto. Muy bien. Ahora, esta mañana, 18 de noviembre, ¿a dónde voy? Si tengo que salir de la casa. ¿Cuánta gente va a haber allí? ¿Cuán cerca va a estar esa gente de mí? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar allí? Y si usamos o no las mascarillas. Eso va a determinar, Patricia, el riesgo tuyo de contagiarte y de que en la tarde tú regreses a tu casa contagiada o no. Ujú, por supuesto. Ahora, doctor, quería hacerle una pregunta porque acaba de salir es un cable de France Press, de la agencia France Press, que dice última hora, el cable es de las 7:20 de la mañana. Pfizer dice que los resultados finales del ensayo clínico muestran que su vacuna tiene una eficacia del 95%. Buena noticia. Sí, es una buena noticia. Acabamos de leerla también, Patricia. Y nuevamente, esto hay que ponerlo siempre en contexto. Esto es un comunicado de prensa de Pfizer. Ujú, Es un anuncio comercial, digamos, ¿no? de Dice, mi acuerdo. vacuna, perfecto. Muy bien, es un anuncio comercial, es un comunicado de prensa. En lo que dicen que de los más de 40,000 voluntarios que han tenido, en ellos se han presentado 170 casos de COVID-19. Ujú. Y cuando he ido a ver los datos, Patricia, de los 170 casos de COVID-19 en los más de 40,000 voluntarios, 162, fíjate, la gran mayoría ocurrió en gente que había recibido la vacuna, perdón, que había recibido el placebo. Vamos a repetir esto. De 170 casos que desarrollaron COVID-19, de los más de 40,000 voluntarios, 162 ocurrieron en gente que recibió el placebo y solo 8 ocurrió en gente que recibió la vacuna. Entonces, esa diferencia entre 162 y 8 es lo que hace el 95% de protección. Hubo 10 casos graves de enfermedad entre los Los enfermos. 170. Ujú. 9 ocurrieron en el grupo de placebo y solo uno Uno. en el grupo de que recibió la vacuna. Entonces ahora lo que están haciendo ellos, porque Pfizer tiene un gran problema, Patricia, y lo comentamos contigo ayer en la rotativa del aire. ¿Cuál es? De que su almacenamiento necesita menos 75 grados centígrados. Ujú. Necesita una refrigeradora, pero recontra, super industrial. Entonces, el almacenamiento de esta vacuna, el transporte de esta vacuna va a ser muy dificultoso.
y sabemos que el Perú ha comprado 9.9 millones de esta vacuna de Pfizer. Entonces quisiéramos escuchar del nuevo ministro o ministra que va a tomar cargo en este nuevo gabinete, cuáles son esos planes, porque Pfizer dice que ya para fin de diciembre tendría ya los primeros lotes saliendo de distribución. ¿Hay refrigeradoras como estas en el Perú? ¿Cuántas hay? ¿Hay en provincias este tipo de refrigeradoras, estas grandes congeladoras? Esos datos yo creo que sería sumamente importante escucharlos de las autoridades, porque ya se ha hecho una inversión grande de 9.9 millones de dosis. Eso fue anunciado a mediados de septiembre por el entonces viceministro de Salud, el doctor Suárez Ognio, Patricia. Así es que es una buena noticia, estamos en la dirección correcta, y como peruanos nos toca saber si vamos a aprovechar esa vacuna o no, o solamente va a ser para Lima y ciertos lugares, porque no se va a poder llevar a provincia. ¿Qué sería lo ideal si se ha comprado una vacuna difícil de congelar y de mantener, destinarla a los lugares donde se puede usar, y más bien para las zonas donde se requiere que la vacuna no tenga tantos cuidados, comprar vacunas más apropiadas, ¿no es cierto? Correcto. Por ejemplo, todas las vacunas chinas, la vacuna de AstraZeneca, la de Johnson Johnson, todas las demás no necesitan este tipo de refrigeración tan intensa. Entonces ahí habría que comprar esas que se necesitan. Y para esta de Pfizer, quizás con una planificación sumamente meticulosa, porque se puede transportar, pero tienes que llevarla en unos maletines especiales con mucho hielo seco, etcétera. Saber a dónde vas, a quién vas a vacunar, y ya están haciendo cola cuando llegas, es decir, para que la vacuna pues te dure, ¿no? Eso va a tener que ser zona urbana, doctor, y probablemente se podrían utilizar para empezar en las personas que de todas maneras se tienen que vacunar, ¿no es cierto? Doctores, policías, y así se va, digamos, gastando el lote en las personas que están en más riesgo, pero que son más fáciles de vacunar, ¿no? Porque ya las tienes todas juntas, ya las tienes todas ordenadas. Pero en fin, vamos a ver, doctor, la cosa es que logremos la vacuna para todos los peruanos que necesitan ser inmunizados y de la forma más adecuada. Muchísimas gracias, doctor Huerta, como siempre. En la dirección correcta. Así es. Que tenga usted un buen día, doctor Huerta. Son las 7:48 minutos. Hasta mañana.